Buen día, chicos. Vamos a dar inicio a la materia de historia. El tema que vamos a ver es la Constitución de 1917. Bueno, vamos a empezar por lo que son los antecedentes históricos. En el año de 1903 existía un periódico llamado El Aguizote, y con motivo del 46 aniversario de la Constitución de 1857 realizaron una protesta con el lema "La Constitución a muerte". Dicho periódico lo arrendaron a los hermanos Flores Magón y a un grupo de liberales. Los Flores Magón publicaron en dicho periódico una nota que a la letra decía: todo aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra acerca de la Constitución. Y parte del texto decía: cuando ha llegado un 5 de febrero, la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes, y sobre la tumba de la Constitución se alzó con cinismo una teocracia inaudita. ¿Para qué recibir esa fecha digno de mejor pueblo con hipócritas y muestras de alegría? La Constitución ha muerto, y al enlutarnos hoy con esta frase fatídica protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, que con escarnio sangriento al pueblo que ha vejado. Celebren este día con muestras de regocijo y satisfacción. Poco después de esto, a consecuencias del resultado de las elecciones de 1910, se dieron críticas, y las condiciones que se vivían en el país eran totalmente inestables, derivadas de los conflictos, por lo que debemos recordar que el 20 de noviembre de 1910 da inicio el conflicto armado, la Revolución Mexicana. De acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez, una vez que deje el poder Porfirio Díaz de forma interina, ocupa la presidencia Francisco de León de la Barra, hasta en tanto se pudieran llevar a cabo las elecciones presidenciales, mismas que se dieron en el año de 1911 de forma extraordinaria, por lo que León de la Barra entrega el poder a Francisco I. Madero, quien junto con Pino Suárez fueron asesinados en el conflicto denominado la Decena Trágica, usurpando el poder Victoriano Huerta. En lo que es nuestra Constitución de 1917 se establece una forma de gobierno. Dentro de esta Constitución se establece que esta debe ser republicana, representativa, democrática y federal. Además, se refrendaron los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay que recordar que el Legislativo está dividido en dos cámaras, la que es de diputados y la de senadores. Además, se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección presidencial. Venustiano Carranza, siendo el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del ejecutivo de nuestro país, publicó un decreto a través del cual ordenaba que se promulgara por bando solemne la Constitución de 1917, por lo que el 19 de septiembre de 1916 se convoca al Congreso Constituyente para que se reunieran el 1 de diciembre de ese mismo año a efecto de realizar las modificaciones a la Constitución de 1857. En la parte dogmática de la Constitución de 1917 se establecen los derechos y libertades que tiene el pueblo mexicano, y asimismo se establecen limitaciones a las acciones del poder público frente a los derechos consagrados en la Constitución. Nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos está dividido en 9 títulos. Por lo que respecta a lo que es el primer título, lo tenemos dividido en 4 capítulos. El primero, que habla de los derechos humanos y sus garantías individuales; el segundo, de los mexicanos; el tercero, de los extranjeros; y el cuarto, de los ciudadanos mexicanos.
tenemos aquí un comparativo de la Constitución de 1857 y la de Constitución de 1917. En la del 57 hablaba del sistema de elecciones directas, misma que es ratificada en la Constitución de 1917. Además se adiciona un decreto de la no reelección presidencial y se elimina lo que es la figura de vicepresidente. Por lo que respecta a la autonomía del Poder Judicial, se incrementa en la de 1917 y la soberanía de las entidades federativas se incrementó y se crea un municipio libre. Además, en esta nueva constitución se establece el ordenamiento agrario en el país relacionado con la propiedad de la tierra, se establece lo que es la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, la jornada laboral de 8 horas diarias, la libertad de expresión y la libertad de asociación de los trabajadores. Como ya mencionamos, nuestra Constitución está dividida en 9 títulos y subdividida en capítulos. Consta de 136 artículos y tenemos dos partes en cuanto a lo que es la estructura de la Constitución. La parte dogmática, que nos habla de las garantías individuales, se reconocen los derechos y las libertades sociales, y en la parte orgánica está dividida lo que son los poderes de la Unión, su funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Por lo que respecta a lo que es el primer capítulo, que consta de los 29 artículos, bueno, tenemos que en el artículo primero pues nos habla de que todos los ciudadanos mexicanos gozaremos de derechos humanos y que están reconocidos y consagrados en la Constitución. Dentro de lo que es el artículo tercero nos habla de la educación laica, gratuita y democrática nacional. El artículo sexto, esto es por comentar nada más algunos, el artículo sexto nos habla de la libertad de expresión que tenemos, del derecho de petición y del derecho que tenemos de asociarnos siempre y cuando esto sea para fines lícitos. En el artículo 11 nos establece la libertad de los individuos para que podamos trasladarnos libremente por toda la República. En el 12 desaparecen todo lo que son los títulos nobiliarios. En el artículo 13 nos habla sobre la prohibición de leyes y los tribunales privativos. En el artículo 18 nos habla de las garantías del procedimiento penal para indiciados. En el artículo 22 nos habla de la prohibición de la pena de muerte, mutilación o la infamia. En el artículo 24 nos habla de lo que es la libertad de culto. Y en el artículo 25 señala que el rector económico del país es el Estado. El artículo 26 del establecimiento de los planes de gobierno. El artículo 28 nos habla de lo que es la prohibición de los monopolios. Y regresando a lo que es el artículo 27, nos habla que le pertenecen a la nación la tierra, el agua, los recursos naturales que están comprendidos dentro de los límites nacionales, ya sea por debajo o encima de la tierra, y regulan lo que es el manejo de la tierra y los recursos de la nación. El artículo 29, en caso de se dan algunos casos donde se da la suspensión de las garantías individuales. Que tengan excelente día, chicos.